Supercrack Estrella presenta. Entrevista a humano del futuro en Área 51. Hace poco la CIA desclasificó una montaña de archivos sobre temas de extraterrestres, y precisamente este video se empezó a popularizar desde hace una semana en YouTube y en las redes sociales. La premisa es que se trata de un humano del futuro y que la entrevista fue hecha en el año de 1964. Muchos estarán pensando que eso que aparece allí no es un humano, y no lo es en el sentido estricto de la palabra. Según lo explica él mismo, es una versión evolucionada de nosotros, un descendiente de humanos que sobrevivieron a una guerra nuclear que tendría lugar en este siglo. No olvidemos que el supuesto video se hizo el siglo pasado. Aparentemente el dogma político y religioso llevarán a la humanidad a la casi extinción de manos de las armas de destrucción masiva. Esta versión futura de los humanos se ha deshecho de la necesidad de superstición y los mitos, por lo que no creen en un dios. Además, su moral está basada en la compasión y la evidencia. Pero quizá lo más interesante de la entrevista es lo que nos dicen sobre la muerte. Según los humanos del futuro, la muerte es un invento humano. Cada uno de nosotros es una instancia de la vida que experimentará todas las formas de vida que han existido y existirán. No es precisamente reencarnación, sino un concepto que se explora de forma majestuosa en El huevo, de Andy Weir. Difícilmente alguien creerá que este video es verdad. Suponemos que si lo fuera jamás hubiera tenido oportunidad de salir de una instalación tan secreta como el Área 51. Pero nadie puede negar que los conceptos abordados son por demás interesantes. ¿Ustedes qué creen? ¿Acaso es verdad que un mundo nos vigila? Cuando comenzó a publicar sus escritos, el californiano Andy Weir los colgaba en un blog personal que leían sus amigos y familiares. Toda su vida cambió cuando un pequeño relato titulado The Egg se hizo viral en el 2012. Avancemos rápido a 3 años más tarde. La primera novela de Andy Weir fue adaptada al cine por Ridley Scott, protagonizada por Matt Damon y nominada a 7 premios de la Academia, entre los que se incluyen Mejor Película y Mejor Guión Adaptado. Sí, hablamos de The Martian 2015, una muy buena película de ciencia ficción. The Egg, el huevo, es un relato absolutamente fascinante que describe la historia del universo a través de una entrevista que tiene lugar entre la vida y el renacimiento de un hombre recién fallecido. Andy Weir fue publicando su primera novela, The Martian, por capítulos, al mejor estilo siglo XIX. El huevo, un relato indudablemente filosófico, sus seguidores comenzaron a reproducirlo de forma masiva. Fue portada de Reddit.com varias veces y, al poco tiempo, narrado en segunda persona, describe un encuentro en el más allá de un hombre que acaba de morir con su creador. Allí, Dios, o quien quiera que sea ese ente, explica, con muchísima tranquilidad, la sorprendente verdad del mundo. Todos somos uno, y uno somos todos, literalmente. No solo el protagonista va a reencarnar, sino que además renacerá en alguien que es también él mismo. El huevo, por Andy Weir. El huevo, por Andy Weir, el autor de la novela El Marciano, escribió esta magnífica historia corta que estoy seguro todos ustedes disfrutarán. El huevo, por Andy Weir. Ibas camino a tu casa cuando falleciste. Fue un accidente de tránsito. Nada extraordinario, pero sin embargo fatal. Dejaste atrás una esposa y 2 hijos. Fue una muerte indolora. Los paramédicos dieron todo de sí para salvarte, pero no hubo caso. Tu cuerpo estaba tan destrozado, que hasta fue mejor así, créeme. Y fue entonces que nos encontramos. ¿Qué pasó? Preguntaste. ¿Dónde estoy? Moriste, respondí con naturalidad. No tenía sentido medir mis palabras. Había un camión y estaba derrapando, Sip, dije. Yo morí. Sip. Pero no te sientas mal al respecto. Todos mueren. Miraste alrededor. No había nada. Solo tú y yo. ¿Qué es este lugar? Preguntaste. ¿Es el más allá? Más o menos. ¿Usted es Dios? Sí, soy Dios. ¿Mis hijos, mi esposa? Preguntaste. ¿Qué hay con ellos? ¿Estarán bien? Eso me gusta. Acabas de morir y tu principal preocupación es tu familia. Eso es muy bueno. Me miraste con fascinación. Para ti, no me veía como Dios. Solo me veía como un tipo común. O posiblemente una mujer. Una vaga figura de autoridad, quizás. Más como una maestra de gramática, que como el Todopoderoso. No te preocupes. Ellos estarán bien. Tus hijos te recordarán como alguien perfecto en todo aspecto. No tuvieron tiempo para llegar a despreciarte por algo en particular. Tu esposa llorará por fuera, pero sentirá alivio por dentro. A decir verdad, tu matrimonio se estaba cayendo en pedazos. Si te sirve de consuelo, se sentirá culpable al sentir alivio. Oh, dijiste.
Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Me voy al cielo, o al infierno, o algo así? Ninguno. Serás reencarnado. Ah, entonces los hindúes tenían razón. Todas las religiones están en lo cierto, a su manera, contesté. Camina conmigo. Me seguiste mientras cruzábamos el vacío. ¿A dónde vamos? A ningún lugar en particular. Se siente bien caminar mientras hablamos. ¿Y cuál es el punto entonces? Preguntaste. Cuando renazca, seré solamente una pizarra en blanco, ¿verdad? Un bebé. Todas mis experiencias y todo lo que he hecho en esta vida no importará. No exactamente. Llevas contigo todo el conocimiento y las experiencias de todas tus vidas pasadas. Solo que no lo recuerdas ahora mismo. Paré de caminar y te tomé por los hombros. Tu alma es mucho más magnífica, bella y gigantesca de lo que puedas imaginar. Una mente humana solo puede contener una pequeña fracción de lo que eres. Es como apoyar tu dedo en un vaso con agua para sentir su temperatura. Pones una pequeña parte de ti contra el recipiente, y para cuando la quitas, habrás obtenido el conocimiento que poseía. Has estado dentro de un humano por los últimos 48 años, por lo que aún no te has extendido, para sentir tu inmensa conciencia. Si pasáramos el suficiente tiempo aquí, comenzarías a recordarlo todo. Pero no tiene sentido hacer eso entre cada vida. ¿Cuántas veces he reencarnado? Oh, muchas. Muchísimas. Y en muchísimas vidas diferentes. Dije. Esta vez serás una campesina china, en el año 540 AC. Espera, ¿qué? Tartamudeaste. ¿Me enviarás de vuelta en el tiempo? Bueno, técnicamente, sí. El tiempo como lo conoces, solo existe en tu universo. Las cosas son algo distintas de donde yo vengo. ¿De dónde vienes? Yo vengo de un lugar. Un lugar distinto. Y allí hay otros como yo. Sé que querrías saber cómo es este lugar, pero honestamente, no entenderías. Oh, dijiste algo desilusionado. Un momento, si soy reencarnado en distintos lugares en el tiempo, en algún punto podría haber interactuado conmigo mismo. Seguro. Pasa todo el tiempo. Y con ambas vidas conscientes únicamente de sí mismas, tú nunca sabes que este encuentro está sucediendo. ¿Cuál es el punto de todo esto, entonces? ¿En serio? Pregunté. ¿Me estás preguntando cuál es el sentido de la vida? ¿No está un poco estereotipado? Bueno, es una pregunta razonable. Persististe. Te miré a los ojos. El significado de la vida, la razón por la que creé este universo, es para que madures. ¿Querrás decir la humanidad? ¿Quieres que maduremos? No, solo tú. Creé este universo para ti. Con cada vida creces, maduras, y te vuelves un intelecto mayor. ¿Solo yo? ¿Qué hay de los demás? No hay nadie más. Dije. En este universo solo estamos tú y yo. Me miraste fija e inexpresivamente. Pero toda la gente en la Tierra todos son tú. Diferentes encarnaciones de ti mismo. O sea que, yo soy todos. Ahora lo estás entendiendo, te dije palmeándote la espalda a manera de congratulación. Yo soy cada humano que ha vivido. Y cada humano que vivirá. Exactamente. Soy Abraham Lincoln. Y eres John Wilkes Booth, también. Agregué. ¿Soy Hitler? Preguntaste apaleado. ¿Y los millones que asesinó? ¿Soy Jesús? Y todos sus seguidores. Te quedaste en silencio. Cada vez que trataste injustamente a alguien, dije te lo estabas haciendo a ti mismo. Cada acto de amabilidad que has hecho, te lo has hecho a ti mismo. Cada momento feliz y cada momento triste experimentado por un ser humano fue, o será, experimentado por ti. Lo pensaste por un largo tiempo. Luego me preguntaste, ¿por qué? ¿Por qué hacer todo esto? Porque algún día, te volverás como yo. Porque eso es lo que eres. Eres uno de los míos. Eres mi hijo. ¡Wow! Exclamaste incrédulo. ¿Dices que soy un dios? No. No todavía. Eres un feto. Aún estás creciendo. Una vez que hayas vivido cada vida humana a través de los tiempos, habrás crecido lo suficiente como para nacer. Entonces, el universo entero es solo un huevo. Respondí. Ahora es momento de que continúes así a tu próxima vida. Y te envíe así a ella. Fin. Me parece genial. Este concepto lo exploró también Raymond Smullyan en sus ensayos e historias. Algo parecido puede leerse en su relato ¿Es Dios taoísta? Por supuesto es solo un punto de vista, pero uno muy interesante. Creo que estas historias resuenan mucho con nuestra mentalidad actual. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.